forma es algo muy importante. Un momentito, creo que tenemos un problema de señal, jóvenes. Un momentito, por favor. No, no, espérame. Ahí está, ahí está. Muy bien. ¿Me escuchan, jóvenes? Disculpen, hubo un corte. ¿Me escuchan? Perdonen. Ingeniero. Hubo un corte, perdonen. Vamos a ver si podemos restablecer. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos restablecer. Muy bien, entonces, a nivel técnico, para nosotros es muy importante el análisis foliar. Yo quiero, por favor, que revisen siempre su plataforma. Por ahí tenemos una lectura que vale 2 puntos netos para el segundo parcial. Que yo intento aquí que ustedes traten de profundizar y aprender más sobre el análisis foliar, que es algo muy importante para nosotros. Entonces, estoy tratando que ustedes lean y profundicen. Les puse ahí un material. Ahí lo pueden ver en la plataforma. Ahí ustedes van a ver las condiciones, ¿verdad? Les voy a dar algunos trabajos para que vayan haciendo zona para su segundo examen parcial. Entonces, como les digo, van a profundizar más sobre las metodologías, artículos técnicos más profundos sobre el análisis foliar para que estemos más preparados. Esa es la idea. Esto lo van a ver entonces ustedes en la plataforma. Entonces, es un cuestionario sobre los elementos claves del análisis foliar. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del análisis foliar? Primero, confirmar un diagnóstico a partir de síntomas que hayamos visto en el campo. Por ejemplo, que hayamos visto un amarillamiento, que hayamos visto que los frutos están cayendo, o estamos viendo que la planta no desarrolla. Entonces, nosotros ahí podemos, a través de un análisis foliar, confirmar nuestras sospechas. Dos, podemos identificar carencias ocultas. ¿Qué es una carencia oculta? Realmente es que algún nutriente está deficiente, pero la planta todavía no lo manifiesta. Algunos le llaman también hambre oculta. Perdón. Entonces, nos puede servir para identificar si hay algún nutriente que hace falta, pero la planta ya no tarda en mostrar ese síntoma, ese amarillamiento, o esa falta de desarrollo, o que los brotes tiernos empiecen a dañar, a torcer las hojas tiernas, ¿verdad? Bueno, a veces nos sirve también para ubicar áreas en una finca o en un terreno que tienen deficiencias. Podemos ver cuando tenemos una plantación de maíz, por ejemplo, que hay algunos parches o algunas partes del terreno donde la milpa está más amarilla y por alguna razón no desarrolla igual. Mientras vemos en otro sector de la milpa que la milpa está con un verde profundo y un tamaño pues adecuado, ¿verdad? Incluso vemos a veces que hay milpas en lugares donde está bien
4 elotes, ¿verdad? Tal vez 1 o 2 se desarrollan bien y los restos pues son, son más de tipo abortivo, por el vicio, decimos nosotros, son pequeños elotitos que vemos ahí que no se desarrollan. Pero por otro lado, vamos a ver en otras áreas que el maíz no creció o que tenemos amarillamiento casi completo de las plantas, ¿verdad? Bueno, entonces nos puede servir para ubicar áreas en el terreno con problemas de fertilidad. Algo importante, el análisis foliar es que nos puede ayudar a determinar cuáles nutrientes sí la planta los puede tomar del suelo y cuáles le hacen falta. Les comento lo de la ENCA, que nosotros tenemos resultados de análisis de suelos donde abundan los nutrientes y sin embargo la planta manifiesta deficiencias. Es decir, no lo puede tomar del suelo. Entonces hay un problema y hay que agregar ese nutriente de alguna forma rápida. Pensar la mejor estrategia y la forma química. A veces por medio de un abono foliar, ¿verdad? A veces, en otros casos, una aplicación directa al suelo de inmediato. Bueno, ese es nuestro trabajo, determinar si hay deficiencias y cubrir las deficiencias. De repente nos puede servir para aprender sobre interacciones entre nutrientes, también el análisis foliar, porque hay metodologías que nos ayudan a determinar la relación entre un nutriente y otro. Es decir, dividimos, por ejemplo, la presencia de potasio respecto a cobre, por ejemplo. Cobre respecto a zinc. Hacemos un montón de estimaciones numéricas y podemos ver también las interacciones. Y eso lo comparamos con tablas. Es decir, como en matemáticas, hay un montón de combinaciones que podemos trabajar en un análisis foliar, viendo cuánto hay de un nutriente en relación al otro, para ver interacciones y de repente hasta podemos conocer si hay antagonismos entre nutrientes y eso puede estar afectando a la planta, por lo cual la planta no puede absorber bien los nutrientes del suelo. Bueno, hay otras razones también de tipo científico para el conocimiento, como estudiar el funcionamiento de los nutrientes en las plantas. Podemos hacer pruebas, experimentos. A veces no agregamos un nutriente, usamos algún suelo con una concentración determinada de nutrientes y podemos incluso utilizar sustratos o materiales donde nosotros podemos medir la cantidad de elemento químico. Y en base a la deficiencia de ese elemento químico vamos estudiando cómo se comporta la planta. Entonces hay también fines experimentales, ¿verdad? Así que nos puede servir para estudiar como también para sacar conclusiones en cuanto a fertilidad. Diga, por favor, adelante. Digamos, ahorita con el trabajo práctico que usted nos dejó de ir a aplicar un fertilizante, ¿cómo nosotros podemos saber qué fertilizante aplicarle al frutal, supongamos? Digamos, haciendo un análisis, digamos, nosotros no tenemos una posibilidad de hacer un análisis acá en Petén. ¿Qué nos recomendaría usted? Usted habla del trabajo de fertilización, ¿de qué me está hablando? ¿De la práctica? ¿De la teoría? Pues al final los dos, pues porque al final es información que nos va a ayudar en un futuro, pero ¿qué nos recomendaría usted? Uno que no tiene la posibilidad de realizar un análisis foliar o un análisis a la planta o al suelo. Tenemos que especializarnos un poco más en los síntomas visuales. Vamos a trabajar enseguida ese tema. Oye, vamos a ver fotografías y vamos a ir agarrando la idea. Hay deficiencias bien claves, por ejemplo, el hierro en hierro, magnesio en cítricos, por ejemplo, macronutrientes. Vamos a ver en lo que son los síntomas visuales, es el punto que va a seguir después de análisis foliar. Vamos a ver fotografías de deficiencias. Tal vez ahí vamos a tomar una idea. Entonces tenemos la herramienta del análisis visual. Eso es lo técnico, lo práctico a nosotros en el campo, cuando no tenemos cómo hacer análisis, ¿verdad? El análisis visual. Eso lo vamos desarrollando en base a la experiencia práctica. Bueno, y por supuesto, cuando podamos, tenemos que hacer análisis de suelos y el análisis de hoja para hacer un estudio más completo. Es decir, nosotros nos vamos convirtiendo de personas empíricas en técnicos. Entonces, si vamos a ver una deficiencia en mi cítrico, por ejemplo, bueno, yo voy a ver que tiene como espinas de pescado. Es decir, que tiene bien marcado de color verde las venas, ¿verdad? Las nervaduras centrales. Y vamos a ver que tiene amarillo en el resto de la hoja
Parece como el esqueleto de un pescado, se le llama espinas de pescado. Típico, ¿verdad? Carencia de hierro. Ahora vemos un amarillamiento en las hojas de cítricos que parece una V invertida, o al revés. Vemos un amarillamiento que parece una V invertida, decimos, ah, no, aquí es magnesio, y el magnesio tiene que ver con la clorofila, obviamente con el desarrollo de biomasa también. Amarillamientos generales los relacionamos con nitrógeno. Y recuérdense, los elementos móviles y los elementos inmóviles. Recuérdense que los elementos móviles vamos a ver su deficiencia en flores adultas, en hojas adultas, ya desarrolladas. Y los elementos inmóviles en las partes más tiernas. Así que depende de dónde esté la deficiencia. Nosotros nos vamos a la teoría que ya vimos y vamos a ver si el problema son los frutos pequeños, si el problema son los brotes bien tiernos. Ahí ya nos tira a elementos de naturaleza inmóvil, ¿verdad? Como el boro, como el calcio, por ejemplo, como el manganeso. Pero eso lo vamos a ver. Entonces, análisis foliar. ¿Cuáles son los principios? Respecto al análisis de suelo, el análisis foliar es más cuidadoso. En segundo lugar, el análisis foliar, los resultados no están tan estandarizados como en el análisis de suelo. Quiere decir que tenemos que tener información por cada especie para comparar. Es decir, mi plantación de cítricos, las tablas para valorar mi análisis que le hice a las hojas, mis tablas de cítricos son diferentes a las tablas que voy a usar con un cultivo de frijol, por ejemplo, o de soya. Aún por edad del cultivo, puede ser que cambien mis tablas. Tengo que buscar esa información. Es un poco más complicado buscar la información porque los resultados no son tan generales. Son más específicos por especie, por edad especialmente. Especie y edad, digamos. Una planta que está en pleno crecimiento de tomate, que tiene un mes de que la plantamos, nuestros datos, nuestras tablas para estimar tienen que ser correspondientes con esa edad. Imagina que tengo una plantación de tomate que está ya en la segunda etapa de producción. Entonces tengo que buscar las tablas para los nutrientes en esa etapa de vida del cultivo. En conclusión, los resultados son variables. Cambia por especie, cambia por la edad del cultivo. Y ahí estamos hablando de análisis de hojas. Pero imagínense que ustedes quieren profundizar o quieren utilizar otras metodologías. De repente pueden analizar las vainas en leguminosas. Pueden de repente analizar los peciolos de las hojas, los pedúnculos. Bueno, aunque aquí nos referimos más al análisis foliar, también existen otros tipos de análisis enfocados a otras partes de la planta. Para algunos es muy común el trabajo con peciolos, cortar peciolos y a partir de eso extraer información. Pero volviendo al análisis foliar, nosotros vamos a interpretar análisis foliar. Más o menos tenemos 4 metodologías para interpretar. ¿Se recuerdan? En el análisis de suelo teníamos el método de SLAM y el método racional. Ahora, en el análisis foliar tenemos, en primer lugar, puntos o niveles críticos, que es un valor, por ejemplo, 6% de fósforo. Tenemos diferentes formas de comparar. Siempre necesitamos tablas, pero en el método de interpretación de niveles críticos nos dan puntos, por ejemplo, 6% de fósforo, ¿verdad? 10% de potasio, por ejemplo. Son puntos más exactos. Abajo del 6% es deficiente y de ahí para arriba es suficiente.
cuando es deficiente, yo estoy urgido de aplicar el nutriente, ¿verdad? Cuando está deficiente, tenemos que aplicar. Rangos de concentración. Sería igual que en el análisis de suelo, que en el método SLAM. Vamos a ver rangos. Decía aquí, por ejemplo, de 10 a 20%. Por ejemplo, como ejemplo nada más, como ejemplo. Vamos a tener en nuestra tabla un rango adecuado. Si cae dentro del rango, está bien. Si está abajo del rango, hay que aplicar. Es decir, si tengo un rango adecuado según las tablas que yo consigo para el cultivo de cítricos y el rango dice que en magnesio es de 10 a 20%, la concentración adecuada de ese nutriente en el tejido foliar, si está abajo de 10, significa que está deficiente. Entre 10 y 20 está en el rango adecuado, ¿verdad? Entonces tenemos rangos donde nos dice que el nutriente está en niveles promedios u óptimos. Bueno, tenemos una tercera metodología que le llamamos el valor estándar. Realmente aquí relacionamos la presencia de los diferentes elementos y aplicamos ecuaciones. Entonces es un poco más complejo, es en base a cálculos matemáticos. Vamos a ver entonces, realmente es aplicar ecuaciones. Sacamos relaciones entre nutrientes, pero mucha ecuación para calcular unos indicadores llamados valores estándar. Es más complejo. Y por último, el sistema integrado de diagnóstico y recomendación, llamado DRIS. En la lectura que yo les dejo en la plataforma, que es tarea, ¿verdad? Ahí ustedes van a profundizar más, están estas metodologías a mayor profundidad. Pero en conclusión, el sistema integrado de diagnóstico y recomendación, el sistema DRIS para interpretar análisis foliares, la ventaja es que es una metodología que no importa la edad de la planta. No importa la edad. No importa la edad. Entonces los resultados nos son útiles. No importa que la planta de frijol esté pequeña, mediana o ya esté produciendo. En este sistema, por supuesto, aquí metemos números y evaluamos un nutriente respecto a los demás. Es un montón de estimaciones, son como combinaciones, el potasio con el magnesio, con el cobre, con el fósforo, con todos, ¿verdad? Es un montón de cruces y vemos ahí relaciones entre nutrientes. O sea, también requiere bastantes números, ¿verdad? Bastantes estimaciones. Pero la ventaja del sistema integrado de diagnóstico y recomendación DRIS es que yo puedo hacer el análisis no importando la edad que tenga el cultivo. En los anteriores tres, aquí dependemos de la edad. Entonces, si la planta es tierna, tenemos que buscar tablas para interpretar porque la planta está tierna. O si la planta está en una etapa de floración, tenemos que buscar también tablas diferentes. Ahora en el DRIS, las mismas tablas aplican. O sea, las tablas de valoración sirven para toda edad del cultivo. Es decir, puede estar la planta de tomate pequeñita, a mediano desarrollo o ya en producción, que yo voy a tener tablas de valoración que sirven para cualquier edad que tenga la planta. Porque, insisto, si yo estuviera, por ejemplo, trabajando con los rangos de concentración, si la planta de tomate está pequeña, tengo que conseguir tablas para la planta de tomate pequeña. Si la planta de tomate
siempre en rangos de concentración. La planta de tomate está en producción, no me van a servir las tablas de cuando la planta de tomate está tierna. Tienen que ser tablas de acuerdo a la edad, de acuerdo al desarrollo del cultivo de tomate. Ahora en el 4, en DRIS, dijimos que este sistema de interpretación no importa la edad del cultivo. Si es tierno, si está medianamente en crecimiento o si ya está en producción. Las tablas de valoración o tiene validez la interpretación, no importando la edad del cultivo. ¿Cuál es el que nosotros más utilizamos de naturaleza práctica? Es el 2. Es como en el análisis de suelo. Tenemos rangos y en base a eso nosotros estimamos. Es el más práctico, el más utilizado. Tanto como el nivel crítico también, ¿verdad? Lo podemos utilizar, pero el 2 es el sistema más utilizado. Muy bien, entonces son metodologías para interpretar. ¿Se recuerdan? Cuando estábamos interpretando el análisis de suelo, usamos la tabla de Melich, porque se usó una solución extractora de Melich. Había que sacar, entonces, ¿cómo estaba el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio? El nitrógeno ya sabemos que siempre es deficiente en el suelo, porque se pierde con mucha facilidad. Pero teníamos que interpretar los diferentes nutrientes y decir cuál necesitábamos aplicar. Y en la práctica, el que estaba deficiente por la ley de mínimo era el nutriente que teníamos que aplicar en fertilizante. Bueno, pero ahorita únicamente estamos a nivel de interpretación. ¿Qué nutriente era el deficiente? Así estábamos en el análisis de suelo. Yo no sé si alguien de ustedes puede mencionar algún cultivo. Como les digo, cada cultivo tiene un procedimiento diferente y más o menos tenemos una idea general. A ver, alguien mencione algún cultivo para ver cómo podría ser el análisis foliar. La arveja, ingeniero. Arveja. Cítrico. ¿Perdón? ¿Qué otro cultivo dijeron? El brócoli. Vamos a irnos a la arveja en primer lugar. Fíjense que nosotros necesitamos en arvejas por lo menos muestrear 40 plantas en arveja. Y nos van a servir las hojas que están bien desarrolladas. De ahí sacamos muestras de hojas. Entonces, más o menos van a ser 40 hojas. Una hoja por cada planta de arveja, más o menos. En brócoli, más o menos, nosotros necesitamos una hoja joven, pero totalmente desarrollada. Vamos a muestrar 20 plantas de brócoli, por ejemplo. Yo diría que como un gran promedio general, nosotros podríamos pensar en tener entre 30 y 50 hojas para una muestra para análisis foliar. Es decir, sacar de diferentes plantas, de 30 plantas diferentes, al menos una hoja, mezclarlas y ahí, a partir de eso, tendríamos que hacer el análisis de hojas. Bueno, miren, en soya, en el caso de la soya, ¿qué hojas vamos a muestrear? Normalmente en el muestreo foliar necesitamos hojas ya bien desarrolladas, bien formadas. O sea, no tan tiernas ni totalmente ya en estado de senilidad, ¿verdad? Que están viejitas, no. Necesitamos hojas desarrolladas. Entonces, miren, en la soya dice, vamos a escoger el primer trifolio superior maduro. Es decir, nosotros vamos a ver que normalmente en las plantas las primeras hojas son muy tiernas. Las segundas ya están mejores. Pero en este caso, en la soya más o tercer o cuarto par, digamos, más o menos, o si son de 3, ¿verdad? Vamos a escoger entonces
una hoja más o menos de acá, una hoja ya bien desarrollada. Y eso es general para todos los cultivos, hojas ya bastante bien desarrolladas. Entonces, esa va a ser nuestra muestra para nuestro análisis foliar, para poder hacer algunas interpretaciones. Entonces, miren, en la soya vamos a recolectar al menos 30 hojas. Y esas van a venir de 30 plantas. O sea, a cada planta le extraemos una hoja y esa va a ser nuestra muestra foliar. Aquí en el inciso C dice, los peciolos es otra metodología. Usamos los peciolos de las hojas. Hay algunas plantas donde se especializan en analizar peciolos para sacar conclusiones de nutrición. Hay algunas plantas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la uva. Bueno, pero vean acá, el caso de la soya, entonces, para nuestro análisis necesitamos al menos, yo diría 30 a 50 hojas, pero en promedio unas 30, más o menos. Miren, en el caso de aguacate, cambia. En el caso de aguacate nos piden, solo voy a poner como una anotación, luego ustedes lo van a leer en su lectura. En aguacate, hojas desarrolladas, 3 hojas por árbol. ¿Cuántos árboles van a muestrear? 20 a 25 árboles. Es como una muestra representativa, ¿verdad? Si es, imagínense que tengo una plantación de 2 hectáreas de aguacate, pues yo al azar selecciono los árboles, puedo hacer por un zigzag, un caminamiento, o si no hago unas cuadrículas y a la suerte. A cada cuadro le pongo un número y a la suerte yo rifo y ahí saco mi muestra. Entonces, miren, 3 hojas por cada árbol y yo voy a muestrear unos 20 árboles de aguacates. Por ejemplo, ¿verdad? Obviamente, hojas, ya vamos a ver las recomendaciones. Hojas que estén sanas, no atacadas por insectos, ni hojas que hayan sido atacadas por enfermedades, ni hojas que hayan sido recién a las que se les haya aplicado químico de manera reciente. Bueno, entonces es variable, pero yo diría al menos 30 hojas para el caso de la soya. En el caso del maíz, digamos, tenemos estimaciones generales, pero más o menos esa es la norma, ¿verdad? En el caso del maíz, algunos laboratorios nos recomiendan 30 plantas de maíz y que usemos la hoja que está opuesta. Vamos a ver, la hoja que está opuesta a la espiga. ¿Quién sabe lo que es la espiga del maíz? ¿Con qué otro nombre la conocemos a la espiga del maíz? La inflorescencia femenina del maíz. El elote, correcto. La inflorescencia femenina, o sea, la espiga es el elote, la inflorescencia femenina. Entonces, la hoja que está opuesta al olote ahí en el tallo, esa es la que toman los laboratorios para hacer el muestreo. ¿Cuántas plantas de maíz nos piden en ese caso? Nos piden por lo menos 30 plantas de maíz. Y lo que se hace es que toman con una tijera una porción del centro de esa hoja. No usamos la hoja completa, que saldría un montón de material, ¿verdad? Quitan una porción del centro de esa hoja y eso se va para el análisis foliar en maíz. Entonces, la hoja opuesta al elote, ¿verdad? O a la espiga. Obviamente, si podemos analizar, esa hoja está totalmente bien desarrollada. Bueno, condiciones en general. Como les digo, en promedio, tomemos unas 30 plantas, ¿verdad? Para hacer un muestreo foliar, como un promedio. Y si no le sacamos una hoja, saquémosle 2, para tener, pues, un número suficiente de hojas. Plantas, por de desarrollo de color de las plantas. Si hay otra área donde las plantas están
amarillas o no desarrollan, ese sería otro lote. Hacemos como otro estrato para sacar otra muestra de esa otra área. ¿Qué no debemos muestrear? No debemos de muestrear plantas que estén sujetas a mucho estrés. Por ejemplo, que hayan estado sujetas a una gran sequía. Plantas estresadas. O que hayan estado sujetas a humedad, extrema humedad. No muestrear hojas con daño mecánico o que tengan daño por insectos. No debemos de tomar hojas afectadas por alguna enfermedad. Tampoco debemos tomar hojas que estén contaminadas con productos foliares, que se hayan echado químicos a las hojas, por ejemplo, tampoco es adecuado. Bueno, entonces tenemos que tomar hojas normales, bien desarrolladas. Tampoco vamos a tomar tejido vegetal muerto, hojas muertas, hojas ya en estado de senescencia o de vejez. Esas no, tienen que ser hojas totalmente desarrolladas y sanas. Ahora vamos a ver cómo interpretamos el análisis foliar. Vamos a ver, el método más usado es el de los rangos de concentración, ¿verdad? El 2. Vamos a ver rangos. Vamos a estudiar de algunas tablas rangos adecuados de concentración, que eso es lo que debe estar en mi cultivo. Vamos a ver. Por ejemplo, a mí me dicen que interprete este análisis foliar. La interpretación es ver cómo está cada nutriente, cada macronutriente primario y secundario y cada micronutriente. Eso es lo que nos pide el análisis foliar. Entonces, nuestra primera interpretación nos va a decir qué nutrientes necesitamos aplicar. ¿Qué necesitamos aplicar? Ahora, la cantidad, eso ya es la dosis. Eso ya lo vamos a ver más adelante. La dosis por árbol o la dosis por surco son operaciones sencillas matemáticas de distribuir una cantidad de fertilizante entre un número de plantas determinado. Pero en el análisis foliar, en la interpretación, vamos a ver el método de rangos de concentración, que es el más común, y solo lo que tenemos que ver es cómo está cada nutriente en base a tablas, en base a ese cultivo. Por favor, ¿logran ver este análisis? Este es un análisis real obtenido en café. ¿Ustedes lo logran observar, jóvenes? ¿Me cuentan, por favor? Sí, ingeniero. Muy bien. Vamos a hablar, miren, este es un análisis de café. Entonces, fíjense que para café, yo quiero preguntarle, vamos a ver, ahí está Lucero y está Ismatul. Vamos a ver, ya dijimos que el análisis es de cultivo de café. Necesitamos tablas para café, para poder interpretar el análisis foliar en café. ¿Dónde buscamos? En centros de investigación, en universidades, en centros que trabajan a nivel experimental con estos cultivos. Por ejemplo, Anacafé en Guatemala o centros que trabajan café en Brasil, por ejemplo. En regiones de África, ustedes saben que el café se originó allá por el lago de Tana, en Etiopía. Entonces hay centros de investigación que trabajan con temas de café. Bueno, pero veamos. Aquí tenemos entonces un análisis foliar de café. Entonces a nuestros dos compañeros, a Lucero y a Ismatul, les quiero preguntar. Ustedes ven aquí el nitrógeno, los macronutrientes primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Me falta el azufre, no lo calculó el análisis. ¿En qué dimensionales me da el resultado de los macronutrientes el análisis foliar? ¿En qué unidades de concentración me lo da? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Porcentajes? En porcentajes. Vean, esa es una particularidad de los análisis foliares. Nos lo da en porcentajes, correcto. Macronutrientes primarios y secundarios, ¿verdad?
O sea, los macronutrientes nos lo da en porcentajes. Y García Concoguá y García Godoy, los micronutrientes. Aquí solo nos dio, como todo tiene un costo, ¿verdad? Aquí nos dio cobre, zinc, hierro, manganeso. ¿En qué unidad de concentración me da los micronutrientes? ¿Partes por millón? Correcto. Esa es una pregunta clave de examen. ¿En qué concentración en qué dimensional me da el análisis foliar los macronutrientes en porcentaje? Los micronutrientes en partes por millón. Muy bien, esa es una particularidad de este tipo de análisis. Estamos bien entonces. Macronutrientes en porcentajes, micronutrientes en partes por millón. Esa es una primera curiosidad ya de nuestro análisis de hojas en café. Como existen diferentes metodologías, diferentes laboratorios, entonces fíjense que a veces puede variar en algún sentido. En café específicamente nos piden igual 30 plantas. Y más o menos de la parte media del café vamos a sacar, o sea, de la medianía vamos a sacar las hojas. No vamos a sacar las hojas que están en la pura punta, sino que de repente vamos a sacar la tercera o cuarta hoja de afuera hacia adentro de la rama, que ya son hojas que van a estar bien desarrolladas, ¿verdad? En su óptimo desarrollo. Entonces, en el muestreo de café, los laboratorios nos recomiendan no tomar las hojas tiernas, sino que sacamos más o menos en cada ramita la cuarta hoja, que la cuarta hoja ya podemos ver que está bien desarrollada. Y usamos igual 30 plantas de café, 30 árboles, perdón, 30 arbustos de café, son arbustos. Bueno, entonces fíjense que acá ya nos vamos a tablas específicas para valoración. Aquí le voy a hacer otra pregunta a alguien de ustedes. Aquí yo tengo que conseguir una tabla para interpretar análisis foliar, obviamente de café. Muy bien. En la interpretación, aquí hay un autor que se llama, es de apellido Malavolta. Él trabajó en café. Este está más específicamente, como dice aquí, el café arábigo, aquel café viejo que existe en muchas regiones de Guatemala. Altísima calidad de taza, ¿verdad? Mejor que Anacafé 14, mejor que Costa Rica, mejor que Catimor, mejor, ¿verdad? O sea, el café arábica. Entonces, este Malavolta es un investigador que trabajó en Brasil y él determinó más o menos los niveles, dice aquí, adecuados, ¿verdad? En inglés, adequate. Dice, los niveles deficientes o muy bajos, lo adecuado. Aquí donde está la flecha está lo adecuado. Quiero que se fijen, por favor. Y abajo y para arriba, niveles suficientes, casi hasta en exceso, ¿verdad? Bueno, entonces, Malavolta nos dice que esta tabla aquí la podemos ver que aplica a macronutrientes. Macronutrientes. ¿Se recuerdan? Tenemos nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, azufre. Macronutrientes primarios y secundarios. Entonces voy a hacer la pregunta a González Vázquez y a Girón Mesa. ¿Cuál sería el rango adecuado para mi análisis foliar en café para el elemento magnesio? ¿Cuál es el rango adecuado? Recuérdense que nos lo da en porcentajes los macronutrientes. ¿Cuál es el rango adecuado de magnesio? De 0,41 y
0.36. Correcto. Entonces, ese es mi rango adecuado. Si mi análisis foliar cae dentro de este porcentaje, el magnesio, entre 0.31 y 0.36, significa que estamos bien. Abajo de lo adecuado, significaría que está deficiente. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Franco Zumeta y Fuentes Álvarez. El fósforo, ¿cuál es el rango adecuado para el cultivo de café? Para análisis foliar. O sea, el porcentaje en peso o en materia seca que debe de haber de fósforo en las hojas de café. Sería de 0.15 a 0.20. Correcto. Esos son mis niveles adecuados. Correcto. De potasio de 1.9 a 2.4%. De nitrógeno de 2.7 a 3.2. De calcio de 1 a 1.4. De azufre de 0.15 a 0.20. Esos son los rangos adecuados, óptimos, ¿verdad? O que el nutriente se encuentra en cantidades adecuadas en las hojas. Es decir, que no le hace falta nutrientes, mira, caen en el rango adecuado del nutriente, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tuvimos que trabajar con una tabla específicamente para macronutrientes. ¿Y qué pasa con los micronutrientes? Muy bien, Donis Orantes y Divas Guzmán. Los micronutrientes, ¿en qué unidad de concentración nos los da el análisis foliar? En partes por millón, ingeniero. En Partes por millón. Correcto. Entonces, nos toca ahora evaluar los micronutrientes. Uyuch y de la Rosa, ¿cuál sería el nivel adecuado de boro? Partes por millón de boro. ¿Cuál sería? Adecuado, ¿verdad? De Sí. 59,80 partes por millón. Correcto. Leonardo Samayoa, ¿cuál sería el nivel adecuado de hierro para decir que está bien? El nivel adecuado que debería tener mis hojas de café de hierro, ¿cuánto sería? Hierro. 90 a 180. Correcto. Entonces, miren, esa es la interpretación. Cada cultivo tiene sus tablas. Cada cultivo tiene sus tablas, ¿verdad? Entonces, si fuera, como decía nuestro compañero, fueran naranjas, tenemos que investigar y buscar las tablas de referencia para análisis foliar. Entonces, para ese cultivo. Muy bien. Ustedes se recuerdan también que yo les mencioné de algunos laboratorios. Fíjense que ahorita hay un compañero de ustedes que está haciendo su práctica. Bueno, realmente son dos, una compañera también por ahí. Y me dijo, me escribe, por ahí tengo el mensaje, se los puedo enseñar. Ingeniero, disculpe, yo estoy en mi práctica, estoy en una finca y yo quisiera saber cómo interpreto la materia orgánica y quiero saber si me puede usted decir cómo interpreto la relación carbono-nitrógeno y necesito que me diga cómo interpretar la conductividad eléctrica. Y bueno, y antes de que terminara el mensaje, yo le contesté y le dije que le pregunte a alguien de ustedes. Pregúntele a los de primer año, les dije. ¿Se recuerdan que desde edafología se están viendo niveles? También aquí estamos viendo tablas de valoración de carbono-nitrógeno, de los diferentes elementos según la solución química para el suelo. Entonces, son cosas que nosotros nos van a servir ya en el campo. Por supuesto, después les orienté. Igualmente me decían, ingeniero, ¿dónde puedo hacer mi análisis? ¿En dónde hacen análisis de suelo? Bueno, yo siempre les digo, ¿verdad? En primer lugar, está la ENCA. Si por pandemia no se puede en la ENCA, busquemos el Laboratorio de Soluciones Analíticas. Ese es totalmente privado, pero es bastante bueno. Aquí hacen también, se especializan, son un laboratorio muy bueno. Si no, lo mandamos a la Asociación Nacional del Café, aunque no sea cultivo de café, ellos se especializan en café, ¿verdad? Pero también se puede interpretar otros cultivos, no hay problema.
El otro laboratorio dijimos que es el ICTA, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola. ¿Dónde queda? Ese queda más o menos a unos 6 kilómetros de la ENCA o menos, en dirección al sur de donde está la ENCA. A la orilla de la ruta al Pacífico, kilómetro 22. Ahí está el laboratorio del ICTA. Y si no, en Santa Lucía, Cotzumalguapa, aunque se especializa en cultivo de caña, ahí nosotros los llevamos a ustedes como estudiantes para ir a ver el laboratorio y que aprendan a interpretar allá. Se especializan en caña, pero también hacen análisis. Agrolaboratorio Ceres, que ha sido menos conocido por mi parte, pero si no, está el laboratorio de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. Bueno, entonces ahí tenemos la variedad de laboratorios para poder nosotros hacer nuestros análisis. Otra estudiante, a mí no sé, pero me llaman bastante. Y si yo puedo, si yo sé, pues les digo, ¿verdad? Obviamente. Si no sé, yo les digo dónde busquen. Pero una señorita tenía cultivo de Pascuas para Navidad. Y decía, ¿y cómo hago el análisis de suelos? ¿Cómo hago el estudio de la fertilidad? Bueno, a nivel foliar aquí tenemos toda la idea, ¿verdad? Y a nivel de suelo, obviamente el sustrato que van a usar, o sea, la mezcla de arena, materia orgánica y tierra que usan para las macetas, eso habría que evaluar. Bueno, el mensaje es, en el análisis foliar, el método más común para que interpretemos es el de rangos de concentración, ¿verdad? Vemos rangos como lo que acabamos de hacer. Buscamos tablas para el cultivo y vamos a evaluar macronutrientes y micronutrientes. El que esté deficiente, ese es el que la planta no lo está absorbiendo y hay que aplicarlo. Entonces tenemos que tener esa claridad, buscar información, ¿verdad? Donde está resultados de análisis o los rangos adecuados, digamos. Hay diferentes tipos de tablas que tendríamos que investigar. Miren, los macronutrientes en porcentaje de materia seca, los micronutrientes en partes por millón, eso sí es estándar en los análisis foliares. Hay diferentes autores. Bueno, todos tenemos que buscar los niveles óptimos. Bien, entonces, quiero pasar a algo importante. Las diferencias de análisis de suelo y análisis de planta ya lo estudiamos. En análisis de suelo vimos que hay características asociadas, como el pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, carbono, nitrógeno, capacidad de intercambio catiónico, etcétera. Y en el análisis de suelo también calculamos los nutrientes que están disponibles, ¿verdad? Bueno, y en el análisis de planta vamos a ver lo que la planta sí está pudiendo absorber. En el análisis foliar, análisis de planta, estamos viendo lo que la planta sí puede entonces absorber del suelo y nos va a ayudar para ver realmente lo que la planta está consumiendo. Pero antes de que nosotros pasemos a calcular la dosis, cuánto vamos a aplicar de fertilizantes, un paso anterior a eso es saber determinar cuántas plantas hay en una unidad de terreno. Vamos a ver, ¿quién me mencionó por ahí naranjas? ¿Quién nos mencionó las naranjas al principio? ¿Quién fue? Quiero que me diga a qué distancia están sembradas las naranjas una de la otra. ¿Quién ha visto por ahí naranjas? Cualquiera, no hay problema. No se preocupen. Vamos a calcular el número de plantas en una área determinada. Puede ser una hectárea, puede ser una manzana, lo que ustedes quieran. Bien. ¿Quién ha visto naranjas sembradas? Que me diga, ¿a qué distancia están las plantas sembradas de naranja? ¿Y que puede ser de 3×3? Muy bien. Lo normal, vamos a ver, podría ser 4 metros, pensando en el desarrollo que le vamos a dejar, porque lo podemos podar.
Yo vi en México, en Guadalajara, aguacates sembrados a 2 metros de distancia, aguacate Hass, manejados con poda y en invernaderos. Aquí no lo vemos, pero y el aguacate es de primerísima calidad para Estados Unidos. Nosotros podemos jugar con la distancia ya en el cultivo. Eso ya es parte de la experiencia como agrónomos o forestales. Entonces, pero supongamos que tenemos una plantación de naranjas y que tenemos una distancia entre naranja y naranja, distancia entre plantas de 4 metros, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto más o menos puede tener entre calles? O sea, entre surcos. ¿Quién nos puede dar una idea? Bueno, supongamos, Un metro más, quizá. supongamos, por ejemplo, dejémosle 5 metros, por ejemplo. Podría ser 6, 7, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuántas naranjas, cuántos árboles tenemos en una hectárea? Tendríamos que aplicar la fórmula que dice, como es un sistema al cuadrado o al rectángulo, un sistema de 4 lados, nosotros aplicamos la primera fórmula, esta. Vamos a calcular cuántos árboles de naranja tenemos en una hectárea. Aplicamos la fórmula. Número de plantas es igual al área. Una hectárea son 10,000 metros cuadrados. Y esto lo dividimos entre la distancia entre surcos por la distancia entre plantas. Entonces, ¿cuántos árboles tenemos de naranjas en esa hectárea? 500. Muy bien, 500 árboles, ¿verdad? Obviamente son árboles, no puede dar 500.5, ¿verdad? Porque son variables discretas, ¿verdad? No continuas. Bueno, tiene que ser entonces un valor redondeado, 500 árboles. Y por otro lado, perdonen, un minutito. Si tenemos una siembra llamada tresbolío, tenemos que aplicar esta otra fórmula. La tresbolía es un sistema donde usamos un triángulo equilátero. Por ejemplo, aquí que le hayamos dado 4 metros entre planta y planta al tresbolío o al cuadro. Entonces cada lado tiene 4 metros, ¿verdad? La fórmula me dice las plantas que hay en una hectárea. O sea, vamos a poner el área, 10,000 metros cuadrados, una hectárea. Es igual a la distancia por la distancia, ¿verdad? En ese caso, la distancia entre planta y planta es 4 por la distancia que es 4 por 0.86. En ese caso, ¿cuántos árboles de naranja tendríamos por hectárea al trabajar con sistema tresbolío? ¿Cuántos árboles? 581. Entonces, la conclusión la pueden ver que en tresbolío se aprovecha mejor el área, ¿verdad? Caben más árboles, los acomodamos mejor, por lo tanto, podemos meter más plantas en un sistema al tresbolío que en un sistema, entonces, al cuadro, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Eso es para calcular cuántas plantas o cuántos árboles tenemos en una unidad de área. Nos dio aquí que en el sistema al cuadro, ya sea al cuadrado o al rectángulo, ¿se recuerdan? Al sistema cuadrado, 4 metros entre distancia entre plantas, ADP, 4 metros. Y 5 metros distancia entre surcos, esto le llamamos DS, distancia entre surcos, nos da 500 árboles en hectárea. Pero el sistema tresbolío, sembrando los árboles igual a 4 metros de distancia, uno de otro, solo que el sistema del triángulo,
aquí nos caben más árboles, nos caben 581 árboles en esa misma área. Ingeniero, Diga, a mí no me sale 581. ¿cuánto le dio? 727. Oh, a ver, ¿alguien más que haya calculado? Hola, mi ingeniero 700. Ingeniero, es ese dato que acaba de dar el compañero. Yo utilicé un 5 en vez del 4, disculpe. Muy bien, entonces 727 árboles, ¿verdad? Eso es para utilizar de mejor manera su terreno. Muy bien, jóvenes, lo vamos a dejar por aquí. Disculpen por el tiempo, ya me pasé. Pero así calculamos la cantidad de árboles que tenemos en una área. Puede ser una hectárea, 10.000 metros cuadrados, o en una manzana, que son 7.000 metros cuadrados, pero es importante porque a veces nos dicen, tengo que aplicar 10 quintales de fertilizante, ¿y cuánto le voy a aplicar por cada árbol? Pues aquí estamos sacando la cantidad de árboles por una área. Entonces, por favor, siempre revisan su plataforma, jóvenes, y nos vemos el próximo día. Que estén bien, pasen buena tarde. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Feliz tarde. Ingeniero. Feliz tarde. Que estén bien.